Tenemos un invitado que nos va a hablar, pues, sobre un tema muy interesante. Vamos con ellos. Gracias, Gaby. Sí, es el profesor y autor, escritor de diversos títulos, José Luis Trueba Lara, que nos viene a presentar hoy 8 historias que no te contaron en la escuela y nos inventaron como nación. Los mitos mexicanos, así se llama, mitos mexicanos, 8 historias que no te contaron en la escuela y nos inventaron como nación. Bienvenido, gracias otra vez por estar acá. Hola, qué hola. gusto. No A ver, paras de bienvenido. escribir, José Luis, y luego Lo que le este digo, tu libro que libro. me encanta. Pero a ver, la historia de México, no sé si todas las historias de todos los países, pero no sé si la de México es especialmente mentirosa. Híjole, lo que pasa es que nosotros en las escuelas no enseñamos historia, Enseñamos la versión oficial. ni siquiera No. ¿Qué Entonces- se enseña? una religión. Totalmente. Ah, Y lo digo en serio, miren, ustedes, yo y la gente que nos mira, hoy, el primer día de clases, el lunes, llegaban y se paraban así y realizaban todos los movimientos Sí. y le rezábamos a la bandera, le jurábamos que creíamos en México y todos los mexicanos y la Santa Bandera. Es decir, y eso necesitaba una historia de héroes, de villanos y por supuesto de mitos. Claro, pero la realidad de lo que dices, de estos héroes que nos enseñaron, no tiene que ver con lo que nos hablas hoy aquí de el borracho, por ejemplo, la China poblana, sí. ¿no? Que la tenemos también aquí. Todas estas historias que nos han marcado, realmente nos han marcado, José Luis. Esto es el camino del mexicano. Por supuesto, fíjate, piensa nada más en la China poblana. ¿Sí? Te pongo 2 problemas. A todos los que aquí estamos nos la perpetraron. Sí. O sea, como atentado terrorista, no otra cosa. Ustedes y yo bailamos de charros, Sí, totalmente. zapateamos desaforadamente y muy mal, pero vestidos de charros. Y Y tú las salías mujeres de de China poblana, claro. Bueno, si la China es de Puebla y los charros somos de Jalisco, ¿dónde nos conocimos? Ah, no, nunca. No da. No da. Pero si te vas a los otros personajes que nos crean como nación, te vas a dar cuenta que está muy chiflada la historia que nos cuentan. Te pongo un ejemplo más. ¿Tú sabías que los charros mexicanos estaban dispuestos a enfrentar y derrotar con pistolas, manganas y todo esto un desembarco de los nazis en Veracruz? No, claro que no. ¿Los charros? Sí, mira, Guau. por esta, si no acá traigo otra. En serio, claro, Guau. ganamos. ¿Ganamos? Sí, porque Porque no no llegaron fuimos. los llegaron los nazis. nazis. Claro, No el llegaron los default nazis. también Exactamente, cuenta. O sea, no Sí, sí, nos sí, hagamos. sí. Sí. Piensa en los 41. Sí, la Es historia de los 40. un mito sensacional, porque cada vez que nos acercamos a él, pasan cosas muy raras. Por ejemplo, siempre hablamos del primer yerno de la patria, digo, el de don Porfirio, que era más o Porfirio. menos lo mismo. Sí. Pero sabemos, y esto lo digo en serio, que ese día el primer yerno de la patria estaba teniendo una aventura protocolaria con José Juan Tablada. Sí, Entonces, pues no podía estar en 2 lugares al mismo no tiempo. podía estar en esa No. fiesta. Pero esa fiesta, cada vez que la vamos hurgando, descubrimos que menos sabemos de ella. Es más, no sabemos cuánta gente había. O sea, no sabemos si había 41. No sabemos si eran 41, 42, 87, 12 o 26. Pero ¿cuál es el motivo de contarnos estas historias con esa... ¿Cuál es la finalidad? acomodarlas, de Esos maquillarlas, 41, de ¿no? acomodarlas, de que a los 41... ¿Cuál es esa finalidad? Ah, pues era un golpe a 2 bandas. Imagínate tú, que eres Porfirio Díaz, es decir, un presidente machindia de veras, no, sí, medianías. Y te dicen que tu yerno, Es homosexual. bueno, en aquella época no se decía así, se Yo sé, decía pero no lo bastante quise decir feo. fuertemente. Era bastante más fea la palabra. Bastante más fellecita la palabra. Eso es un golpe político. Ok. Pero no solo eso, lo golpeas políticamente porque Porfirio Díaz está promoviendo la modernización del país y eso implica un cambio en las costumbres. Claro.
sea, en aquella época tú veías pasar un par de lesbianas en plateros y nadie se asustaba. ¿En esa época? En esa época era muy liberal. Digo, considerando los estándares. Claro, digo, claro, no, claro. no. Pero lo mismo pasa con la patria. Esta chamacona que sale en los libros de texto. Sí, con su Toga. banda, como la banda presidencial casi, ¿no? Ándale, toga, todo. Como de Miss Universo, como lo quieras ver. Ándale. ¿De dónde la sacamos? Porque la primera imagen de la patria que tenemos, la más antigua, es una morenaza que tiene el pie derecho. Perdón, ya, No pasa así, nada, no como pasa le hice nada. casi. Así más o menos. Igualito, así. Tiene el pie sobre una cabeza cercenada. Al lado tiene un lagarto y flechas. Esa era la patria. Esa era la primera patria. Y la cabeza cercenada, casi como tu zapato, Ajá. era porque era caníbal. Hombre, pues qué Guau. bonito, ¿no? Era chulísima. O sea, esa que dices, yo le invito a cenar ahorita. Pero, ¿cómo pasamos de esa imagen A la imagen de Miss Universo. a esta imagen de Miss Universo? Siempre fue el interés político lo que fue moldeando todas estas historias entrelazadas, algunas, otras no, para llegar a donde estamos hoy. La mayoría sí. En este caso, en el libro solo rescato una que no tiene un interés político preciso, el naquete. Y cuando digo el naquete, lo Sí, digo muy en serio, porque es un personaje que no existe, pero tenemos la obligación de ser. Naquetes. Sí, es decir, tenemos que ser como Pepe el Toro, como Cantinflas. Pero como ponte eso va ligado el- también un poco a la vecindad, ¿no? A toda esta historia de la vecindad de la que también nos hablas. Y que Claro. tiene mucho que ver el cine en esa narrativa, es lo que estoy viendo, ¿no? Hablas de los olvidados, hablas precisamente de los Claro. personajes, como también esta dignificación de la pobreza, de... Ah, sí, ser ¿no? O sea, pobre es como ser esta el idea mejor, de, ¿no? de no te Bueno, quejes hasta porque hoy. es digno, ¿no? Pero es lo que te iba a Hasta decir, hoy. y ahora se retoma ese discurso porque sabe el valor que tiene a nivel cultural y social, ¿no? Claro. Pero imagínate tú que eso es una condena. Claro, es una enfermedad. Pues sí, pero no la podemos curar si no ponemos en duda nuestras tradiciones. Es decir, Lo cuestionamos. yo creo que hay que cuestionar el machismo, que es una bonita tradición. Claro, provoca muertes, pero de no ser por eso, es buenísimo. Sí, tendríamos que condenar la tradición de la homofobia, que provoca horrores y también muertes. Pero no las cuestionamos porque decimos, es que vamos a perder nuestras tradiciones. Aquí entre nos, no le digan a nadie. Perdimos los sacrificios humanos, que es una bonita tradición, Fue bueno, y ¿no? no pasó Fue bueno. nada. Claro. Pero, a ver, entonces estamos condenados a seguir construyendo historias para con ellas construir, mentiras para construir la historia. Por supuesto. Porque hoy lo estamos viendo. Claro, porque hay un problema serio. La verdad a nadie le gusta. A la gente le gusta tener la razón. La verdad les viene guanga. Es más, cuando esa razón es política, pues les gusta más tenerla. Y si esto implica crear una historia, levantar mitos, monumentos, etcétera, se hace. Y esto genera, lo que preguntaba Alejandro, lo estás diciendo, es la identidad del mexicano. Exacto. Porque entonces nosotros somos pobres, borrachos, en la vecindad, chismosos, tenemos escapatoria, ¿no? y no tenemos escapatoria, eso somos. Pero si hay escapatoria. Por eso, pero eso es lo que, eso es lo que viene quieren acá, creer, ¿no? claro. A ver, entonces me pregunto, algún día, ya que hablas de la escapatoria, algún día este país podrá Escapar. funcionar, vivir, concebirse sin esos mitos, sin esas mentiras. Sí, ¿Sí? yo creo que lo hemos visto. Digo, no a la velocidad que todos quisiéramos, porque esto es chamba lenta. Pero pensemos nada más en 3 o 4 fenómenos. Hoy las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo. Y eso hace 50 años ni por acá nos pasaba. Claro. Pero no solo eso, hoy podemos perseguir la violencia de género sin ningún problema.
hoy mantenemos una percepción y una situación legal absolutamente distinto con la diversidad sexual sensacional. Tú me dices, ¿es la mejor? No, pues no. Pero de cómo estábamos, híjole, es Ahí va. casi para sacar las castañuelas. Avanzando. Pues aquí está, Mitos Mexicanos, de José Luis Trueba Lara, editado por Está muy Taurus. interesante. Ya está en todos lados, ¿verdad? Ya en todos lados. Ahí lo pueden Fantástico. comprar, ahí lo pueden... Pero léanlo, vale mucho la pena y cuestiónense, ¿no? Porque tal vez esa es la finalidad del libro. Exacto. Nada más esta frase para cerrar. A pesar de los riesgos, vale la pena asumir una idea escalofriante. Lo mexicano es una invención. No más ni menos. Hola. Gracias por estar acá. Gracias, Gracias. perdón por el pisotón volador. Buen día a todos. Regresamos.